Muy buenos días tengan todos ustedes. Esto es Tiempo con Dios del día 25 de julio. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 18, de los versículos 18 al 28. El tema que vamos a considerar es Dios obrando. Vamos a dar lectura a esta porción de la Escritura que dice de la siguiente manera. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Háblanos, Padre, queremos saber y entender lo que tú tienes preparado en esta mañana. Que tu bendita palabra, Señor, llene la necesidad de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a considerar, hermanos, en esta mañana 3 puntos importantes. El título de esta reflexión es Dios obrando. Y vamos a considerar como primer punto, Dios obra dando dirección a sus siervos. Número 2, Dios obra confirmando a las iglesias por sus siervos. Y número 3, Dios obra levantando más siervos. Vamos a considerar el primer punto. Dios obra dando dirección a sus siervos. Hermanos, damos gracias a Dios que después de que Pablo estuvo en Corinto, Dios estuvo manifestando y obrando en su vida para darle dirección para que él continuara en la predicación del Evangelio. Damos gracias a Dios por el ejemplo de Pablo al sentir que Dios era el que le guiaba, que Dios era el que le mostraba el camino a seguir para que él penetrara aquellas ciudades con el Evangelio. Es importante notar que en estos tiempos que nos ha tocado cumplir con esta misión, a ustedes y a mí, saber que Dios está obrando, que Dios está obrando en medio de los tiempos, que Dios está obrando en esta misma generación, que Dios está obrando dándonos dirección para que nosotros vayamos caminando por terreno firme, llevando el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuánta dirección nosotros necesitamos de parte de nuestro Dios? Él quiere obrar, Él quiere darnos dirección a través de la guianza de su Espíritu Santo para poder ir, para poder entrar a aquellos lugares, aquellas ciudades, aquellos hogares que Dios ya tiene preparados para que cumplamos con esta misión. Hermanos, necesitamos mucho la guianza de nuestro Dios y Él quiere obrar en la iglesia, Él quiere obrar en los ministerios, Él quiere obrar en nuestras vidas para que nosotros sigamos hacia adelante. No pensemos que las cosas
debemos llevarlas a cabo por nuestra propia sabiduría o entendimiento. Necesitamos la guianza de Dios y Él quiere obrar en tu vida y en mi vida. Dejemos que Dios obre y que nos guíe y que nos lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pablo tuvo que obedecer al Señor y él solamente fue dirigido por Dios para entrar en aquellas regiones, en aquellas ciudades que Dios le estaba mostrando, y él obedeció solamente. Número 2. Dios obra confirmando a las iglesias por sus siervos. Pablo decidió determinantemente visitar a las iglesias que él había establecido en los primeros viajes misioneros que él hizo. Estaba a punto de comenzar el tercer viaje misionero, pero él quería visitar a las iglesias para confirmarlas en el camino de Dios. Él se preocupó, sí, cuando él estuvo predicando el evangelio por primera vez en esa región, de que las personas lo escucharan y lo recibieran. Pero también estaba preocupado por dar seguimiento, y esto habla de un discipulado. Y Pablo se preocupaba por discipular a los hermanos, y en estas visitas que él les hacía, se encargaba de eso, de confirmarlas. Él les seguía hablando y predicando el evangelio. La gente era discipulada por el mismo apóstol Pablo. Hermanos, en nuestros tiempos también Dios quiere obrar, dándonos dirección, sí, pero también confirmando a las personas en su palabra. Y nosotros tenemos mucho que ver. Tenemos primeramente que prepararnos para después confirmar a esos hermanos, a esas congregaciones, a esas iglesias. Tenemos que compartirles acerca de la palabra de Dios, para que esas personas se mantengan firmes en medio de los problemas, en medio de la persecución, en medio de los conflictos. Ellos puedan superarlos en el amor del Señor y estando firmes en la palabra bendita y poderosa de Dios. Tenemos que preocuparnos por el discipulado de las personas, no solamente conformarnos con predicarles, hablarles y ganarlas para Cristo, y hasta ahí, sino que ellos necesitan, como un niño recién nacido, necesitamos preocuparnos por ellos y alimentarlos con la palabra para que crezcan y vayan madurando, y en un momento determinado ellos también cumplan con la misión que el Señor les ha encomendado. Esto debe suceder hoy en nuestro tiempo, en nuestras iglesias, confirmar a todo creyente con la palabra de nuestro Dios. Y número 3, Dios obra levantando más siervos. Gracias a Dios que también este hombre Apolos estuvo también allá en Éfeso. Era un judío, natural de Alejandría, era un varón elocuente en las Escrituras. Este Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Él tenía un espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Él hablaba con denuedo en las sinagogas, compartía la palabra de Dios. Y qué hermoso es cuando Dios obra levantando más personas capacitadas y preparadas con ese espíritu de servicio fervoroso para seguir, para servir a Dios, cumpliendo con la misión que se nos ha encomendado. Estas personas como Apolo son importantes también en el ministerio, en la obra de Dios. Y quiera Dios que Dios esté levantando Apolos en nuestras congregaciones, que puedan ser gente preparada, elocuente, para poder predicar la palabra de espíritu fervoroso y que hablen diligentemente de la palabra de Dios. Dios estará obrando y levantando a estas personas que serán instrumentos preciosos en las manos de nuestro Dios. Y la obra seguirá hacia adelante. Este Apolos predicó la palabra de Dios. Tuvo que ser instruido también por Aquila y Priscila. Y ellos lo hicieron. Y este hombre Apolos también tuvo ese sentir fervoroso de poder predicar el evangelio en aquella región. Éfeso era un lugar difícil, pero Dios levantó a más siervos
para su obra. Es lo que Dios estará haciendo en el día de hoy. Preparémonos para esto. Dios estará levantando siervos. Dediquémonos a la tarea de poder disipularlos, confirmarlos en las Escrituras, sabiendo que Dios estará añadiendo a más siervos para su obra. Gracias a Dios por estas personas que decididamente aceptan el llamado de Dios. Y en esta generación, Dios está levantando a muchos Apolos para que se unan a esta gran labor. ¿Quieres ser uno de ellos? Solamente disponte, que estés dispuesto para poder ser un instrumento en las manos de Dios. Quiera Dios que esto sea una realidad. Hermanos, Dios obra dando dirección a sus siervos. Dios obra confirmando a las iglesias por sus siervos. Pero también Dios obra levantando más siervos para su misión. Padre, gracias te damos por tu palabra, que ésta cumpla el propósito en cada corazón. Y que, Padre, sepamos que tú sigues obrando en nuestros tiempos y quieres obrar de manera poderosa en medio nuestro para que cumplamos con la misión. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un buen día.